El canal católico Promesa MRC te invita a su gran concierto navideño. Esperando a Emmanuel, Dios con nosotros. Con la presentación de Josefina Herrera con su banda en vivo. Alegre vengo de la montaña. Invitado especial, Wandy Santana. Son para gozarlas estas navidades. Domingo 10 de diciembre, Santa Rita Payton Hall, 275 Shepherd Avenue, Brooklyn, New York, 11208. $20 por persona, picadera, rifas y premios gratis. Información Promesa MRC 347-984-5753 y 347-680-5889. Una presentación de Promesa MRC. Queridos hermanos, queridas hermanas, Dios les bendiga. Saludos. Comenzamos el programa La Vida en Cristo dando una bendición muy especial a aquellos que nos siguen a través de MRC, a aquellos que nos siguen a través de Televida y a aquellos que nos siguen a través también de La Voz de María. A sus hogares que derrame lluvia el Señor de bendiciones, que el Señor les sostenga, les dirige esos hogares, esos matrimonios, esas familias que tienen problemas, dificultades, situaciones difíciles, bendiciones abundantes para ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, da la paz al mundo, esa paz que solo tú puedes dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Tema de hoy, Adviento y conversión. Estamos nosotros acercándonos al Adviento, estamos por entrar ya a ese tiempo del Adviento y tenemos que decir nosotros que con el Adviento comienza el año litúrgico, está para terminar el año litúrgico. El año litúrgico celebra y traduce y vive de manera espiritual y litúrgica la vida de Jesús. Es decir, el año litúrgico recoge las vivencias de la vida de Cristo y la traduce en actitudes litúrgicas para que nosotros nos alimentemos de esa vida de Cristo. Es decir, el año litúrgico, ¿qué celebramos el año litúrgico? La vida de Cristo. Cada etapa del año litúrgico corresponde a una etapa de la vida de Cristo. Podemos decir, el Adviento comienza, el año litúrgico comienza con el Adviento. ¿Y dónde está Jesús en el Adviento? En el vientre de la Santísima Virgen María. Es decir, el Adviento celebra la encarnación del niño Dios en el vientre de la Santísima Virgen María. ¿El Adviento qué es? Miren que la Virgen está encinta y da a luz a un niño y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Adviento, preparación, la mujer María embarazada, Jesús en el vientre de su Santísima Madre la Virgen María. Entonces es el Adviento, preparación. ¿Preparación para qué es el Adviento? Preparación para la Navidad. ¿Qué significa Navidad o Natividad? Significa nacimiento, natividad, el nacimiento, ¿verdad?, del niño Dios. De tal manera que la Navidad, ¿qué celebra? Celebra el nacimiento y la infancia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Después viene
el tiempo ordinario. ¿Qué nos recuerda el tiempo ordinario de Jesús? Nos recuerda los 3 años de vida pública de Jesús. Después de Jesús vivir en Nazaret, en las montañas ya, con su Santísima Madre, durante 30 años, a los 30 años, bajó de la montaña de Nazaret al lago de Galilea. Y ahí duró 3 años. ¿Qué hizo Jesús ahí? Predicó, escogió los 12 apóstoles, hizo muchos milagros, predicó con signos y palabras el evangelio, ¿verdad? Entonces eso es el tiempo ordinario que lo define San Lucas, Jesucristo, el Hijo de Dios, que pasó por la vida haciendo el bien. Jesucristo, Hijo de Dios, que pasó por la vida haciendo el bien. Eso es el tiempo ordinario, los 3 años de vida pública de Jesús. Después celebramos en la iglesia lo que es la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? La Cuaresma se desprende del número 40 y no se recuerda la Cuaresma, los 40 días de Jesucristo en el desierto, en ayuno, oración, sacrificio y penitencia. Es decir, la Cuaresma nos recuerda los 40 días de Jesús en el desierto y finalmente la celebramos en la iglesia después de la Cuaresma lo que es el Triduo Pascual. La palabra triduo se desprende de 3, porque son 3 elementos que envuelve el Triduo Pascual, que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo, ¿con qué comienza la pasión? Bueno, recordemos la oración de Jesús en el huerto. Podemos decir que aquí los misterios dolorosos. Comienza con la oración de Jesús en el huerto, donde Jesús lloró sangre, ¿verdad? Después de la última cena, Jueves Santo, Jesús se va a orar al Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ese tiempo, el Triduo Pascual, que comienza, podemos decir, el jueves con la cena y el lavatorio de los pies, y culmina entonces, ese tiempo se extiende, no es que culmina el domingo con la resurrección de Jesucristo, sino que abarca hasta la cincuentena pascual. La cincuentena pascual que va hasta el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Entonces, nosotros estamos ya al final del tiempo ordinario para entrar en el tiempo del Adviento. La liturgia se torna apocalíptica. ¿Qué quiere decir que la liturgia se torna apocalíptica? Quiere decir que nos habla la liturgia de las postrimerías. Nos habla la liturgia, se torna apocalíptica porque nos habla de lo último. La postrimería viene de postre, lo último. Es decir, cuando usted está en una casa, que usted fue a comer y le dan esto y le dan lo otro, y cuando le dicen, mire, este es el postre, ¿qué quiere decir? Que eso es lo último, ya no hay maná, conténtese con lo que le hemos dado, porque ya no hay maná, lo último, el postre. Entonces, la liturgia se vuelve apocalíptica porque nos habla de los últimos acontecimientos de la vida humana. ¿Cuáles son los últimos acontecimientos de la vida humana? Muerte, juicio, infierno y gloria. Por eso hay un ciclo que escoge las lecturas del libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro apocalíptico, igual que el libro del Apocalipsis. Pero no solamente son esos escritos apocalípticos dentro de la Biblia. Hay otro, por ejemplo, en los evangelios tenemos algunos capítulos, sobre todo del Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Mateo. Tienen unas partes, sobresalen unos textos que son apocalípticos. ¿Por qué son apocalípticos? Por ejemplo, ¿cuál es el capítulo de los evangelios apocalípticos por excelencia? El capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, que nos trae 3 parábolas del juicio final. Es decir, las lecturas nos hablan del juicio final. Está en la lectura que leemos
en el domingo 32 del tiempo ordinario, en el ciclo A, que es la parábola de las 10 vírgenes, 5 necias y 5 previsoras, 5 inteligentes. Es decir, aquí se habla de sabiduría, ¿verdad? ¿En qué consiste la sabiduría? En vivir para salvarse. El aceite del amor a Dios y el amor al prójimo, que es lo que nos lleva a la salvación. Entonces nos habla de esas 10 vírgenes, la descuidada, ¿verdad? Que ese texto bíblico, Mateo 25, a partir del capítulo 1, es muy especial para estos tiempos que estamos viviendo, donde la gente está en el limbo. Es decir, ¿por qué? Porque para la gente, ¿para qué hemos venido al mundo? Para pasarla bien, para comer mucho, para tener mucha ropa, para vivir la buena vida, para entretenerse, para embullarse, para disfrutar la vida, que lo más importante es que tú la pases bien. Eso es mentira, no creas nada de eso. Tú has venido al mundo y yo he venido al mundo para conquistar el cielo. De tal manera que en boca de San Luis Gonzaga, en la vida del sabio, el sabio contempla una cosa, que lo único bueno en la vida es aquello. Lo único bueno en la vida es aquello que nos acerca a Dios y que nos ayuda a la salvación. Dice, por más bonito y por más cosas bellas que tú veas en lo que tú vas a hacer, si no te ayuda a salvarse, si no te ayuda a vivir en gracia, si no te ayuda a ser más santo, si no es una ayuda para entrar en el reino de los cielos, es malo. ¿Qué bueno en la vida? Para la gente que pregunta, Padre, ¿y qué bueno y qué malo en la vida? Bueno es lo que te acerca a Dios. Bueno es lo que te ayuda a salvar. ¿Y qué es malo en la vida? Todo aquello que te separa de tu fin último. El fin último es la salvación eterna. Y si las cosas que tú estás haciendo te apartan de ese fin, entonces es malo. Lo único bueno, lo que nos acerca a Dios. Entonces, miremos, vamos a ver. Después está la parábola de los talentos. Muy importante también que se lee durante este año también. En el capítulo también 25 de San Mateo, primeramente está la parábola de las 10 vírgenes, después la parábola de los talentos. Dios a cada uno nos da talento. ¿Y para qué ese talento? Para hacerlo producir, para hacerlo trabajar, para hacer que produzcan crecimiento en la comunidad eclesial, en la comunidad de fe, donde vivimos. Es decir, los talentos que Dios nos da a nosotros es para hacer el bien. Por eso nosotros debemos pedir a Dios cada día que nos dé esa gracia de descubrir cuál es nuestro talento, porque si morimos como aquel fue buen mozo que en vez de hacer producir el talento lo enterró, el Señor le va a pedir cuenta, porque eso es lo que se llama el pecado de omisión, que había que hablar tanto en la iglesia del pecado de omisión. ¿Qué es el pecado de omisión? No hacer aquello que debemos hacer, dejar de hacer las cosas que Dios nos manda para entrar en el reino de los cielos, las buenas obras que debemos hacer. Cuando uno hace, la gente piensa, solamente nos condenamos por hacer el mal. Eso es mentira. Nos condenamos por dejar de hacer el bien. No, yo vivo en mi casa y yo solamente salgo a la iglesia a comerme mi comunión. Mal concepto de la vida de fe. Es decir, este buen mozo del capítulo 25 de San Mateo, que le dijo, bueno, Señor, como yo sé que tú eres tan exigente, yo escondí tu talento, yo no quise problemas. Hay gente que en la vida no quiere comprometerse ni en la iglesia, ni con la vida consagrada, ni con la vida religiosa, ni comprometerse en la familia. Hay gente que se casaron, no quieren ningún tipo de compromiso, ni con los hijos que le parió la esposa. Y a veces la esposa no quiere el compromiso con los hijos que parió. Hay gente que no quieren problemas, no quieren compromiso y por eso entierran el talento y se dedican a una vida sin compromiso. En la vida, con el talento que Dios te dio a ti, que Dios me dio a mí, tenemos nosotros que comprometernos y que a través de ese talento que Dios nos da, cuando lo ponemos a producir, así es que se extiende, se va extendiendo el reino de Dios. Y cuando tú dejas de hacer o yo dejo de hacer lo que tenemos que hacer para que el reino de Dios crezca,
ese es un hueco entonces que nadie lo va a llenar. Es un hueco que se queda así y Dios te va a pedir cuenta por ese hueco. Es decir, el bien que dejaste de hacer, ese es un hueco que queda. Y entonces, creo que Santo Tomás de Aquino que dice que al final de la vida pasaremos toda la eternidad con un dolor de conciencia por no hacer lo que debimos de hacer. Y la tercera parábola, propiamente apocalíptica del capítulo 25 de San Mateo, la parábola propiamente del juicio final. Vengan a mí, bendito de mi Padre, porque a heredar el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, tuve desnudo, me vistieron, tuve errante y me dieron techo, tuve en la cárcel y me fueron a ver, tuve enfermo y también me fueron a ver. Señor, ¿cuándo te vimos? En los pobres. Lo que hicieron con un pobre conmigo lo hicieron. Y vendieron los otros, los de la izquierda, vayan para el infierno, para ese fuego, para ese gusano, para esa soledad, para ese sufrimiento horrendo, para toda la vida. ¿Y por qué? Porque tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo, tuve necesitado, tuve en la cárcel, tuve enfermo y ustedes no hicieron nada. Todo era, ¿verdad?, para mí. Y ustedes no hicieron nada. Y señores, cuando ustedes me vieron, cuando ustedes no hicieron eso con los pobres, tampoco conmigo lo hicieron. Que aquí hay una cosa, miren. Hay gente que habla de bendiciones, ¿verdad? Y es una interpretación personal, no es una posición, podemos decir, eclesial ni teológica, lo que voy a decir. Pero hay mucha gente que por H o por R, económicamente le va bien en la vida y empiezan a acumular riqueza, empiezan a acumular fortuna, empiezan a tener muchas cosas y dicen, ay, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido. Oigan bien, quizá el rico Epulón pensó que él era bendecido porque tenía tanto dinero y tanta ropa de lujo y banqueteaba espléndidamente todos los días. Quizá él decía, yo sí soy bendecido. Tenía mucho. Pero ¿qué pasa? Cuando las riquezas que Dios nos da, si no repartimos, si no compartimos, si no ayudamos, si no la usamos para obras buenas, entonces son maldiciones. Es decir, las riquezas del rico Epulón, ¿en qué se convirtieron? En maldiciones. En maldiciones. Ahora, en un momento determinado, Saqueo, por ejemplo, iba por mal camino, tenía dinero a montones, ¿verdad? Pero en un momento se dio cuenta de eso, que la riqueza había que repartirla, Señor. Le daré la mitad de mis bienes a los pobres y si de alguien me ha aprovechado, le daré 4 veces más. Saqueo, hoy entró la salvación a tu casa. El Señor me bendijo, miren qué jipeta tengo. El Señor me bendijo, miren qué casa tengo, un palacio. El Señor me bendijo, miren cuántos millones di por una finca. El Señor me bendijo, miren, tengo tanto dinero en el banco que no sé qué hacer con ello. El Señor me bendijo, miren cuánto tengo para vivir 10 millones de años. Tú determina en tu vida si las riquezas que tú has conseguido son bendiciones o maldiciones. Son bendiciones si la ponemos al servicio del bien, pero si la usamos de manera egoísta, solamente pensando en nosotros y buenos restaurantes y grandes yates y mucho paseo y ropa que no sé dónde meterla y 100 pares de zapatos, te está ganando tu propia condenación. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Es decir, porque hoy se habla, la gente empieza y hasta de predicar y estar metido en la iglesia y quiere mucho dinero. Dios sí me ha bendecido. Miren. Tengamos en cuenta con eso. Tus riquezas, vuelvo y repito, y las cosas que tú tienes son bendiciones si la usas para hacer el bien, para buenas obras, al servicio de los demás, al servicio de la iglesia. Yo quiero decirle a ustedes, los que han viajado a los Estados Unidos, ¿verdad? Y ustedes se preguntan,
¿Y cómo se han hecho esas iglesias de los Estados Unidos? Porque en el americano, parece, yo no sé quién fue ese embroide desde cuándo, como una dimensión de amor a la iglesia que no es un amor platónico, es decir, un amor etéreo, sino un amor práctico. Entonces, mucha gente que ha tenido fortuna, a la hora de morir, parte de la fortuna la deja a la iglesia. O le dejan una casa, o parte de la mitad de la casa, cuando yo me muera, eso es para la iglesia. O parte de lo que yo tengo es para la iglesia. O le dejo yo no sé qué cosa a la iglesia. Y con eso que los americanos han dejado, es que se han hecho esos templos que nosotros vemos hoy. El latino no tiene sentido, ¿verdad? En los Estados Unidos, ni incluso en nuestra América Latina. La gente no tiene sentido dejarle una casa a la iglesia para hacer una buena obra dentro de la iglesia, para comprar bancos. Por eso es una pena muy grande cuando uno va a esas capillas que lo que hay son sagrarios de madera, o coponcitos de madera, o copita, queso da pena. Las cosas de Dios, ¿verdad? Como arrabalizadas. Y alrededor mucha gente con palacio y dinero y cuantas cosas. Nos falta a nosotros conciencia, ¿no? Eso es para mi sobrino, eso se lo dejé yo a mis hijos, se lo dejé a mi nieto. Dejarle parte a la iglesia también, para que eso que tú encontraste, por ejemplo, los que viajamos a los Estados Unidos, que encontramos esta iglesia, que son catedrales con grandes vitrales, que tienen sistema de calefacción, de aire acondicionado, donde todo funciona a la perfección, para que eso continúe para los hijos y tus nietos que vienen detrás. Pero porque los latinos hoy son los que llevamos la rienda en muchas parroquias en los Estados Unidos. Pero si si seguimos con ese sentido, ¿verdad? De que, como me decía alguien de allá de un campo de La Vega, que ella ve esos galleros que juegan cientos de miles de pesos a gallo, ¿verdad? Jugando gallo. Y juegan y se beben miles a la semana de romo y cerveza. Y el domingo para la iglesia echan un pesito, 2 pesitos. Y quien da 100 pesos dominicanos, eso es mucho. Tenemos nosotros que despertar esa conciencia. Es decir, a veces la gente dice, bueno, una cosa es lo que habla el Padre en la misa o lo que uno lee en la palabra de Dios y otra cosa en la realidad. ¿Y por qué usted cree que Dios nos va a juzgar a nosotros? ¿Por la actitud de la iglesia o por la realidad en que vivimos? Tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta eso. Es decir, no, con mi dinero no. Yo voy a la iglesia y toda la cosa, pero mi dinero no, mis cosas no. Así, esa fue la reacción del joven rico, cuando le dijo a Jesús cómo se salvaría él. Y entonces primero le habló de los mandamientos, pero Jesús le puso muy claro, no solamente cumpliendo los mandamientos, sino en la dimensión, la parte administrativa en nuestras vidas tiene una dimensión salvífica o de condenación. Es decir, de acuerdo a cómo administremos las cosas materiales que por H o por R adquirimos en la vida, de ahí depende también nuestra salvación. ¿Cuándo llegó la salvación a la casa de Zaqueo? Cuando repartió, cuando se desprendió. Dicho de otra manera, decía el padre Vargas, Monseñor Vargas en Fundación Panal y en Jarabacoa, mientras la fe no llega al bolsillo, no es fe. Puede ser cualquier cosa, pero no es fe. Bueno, muy interesante que el otro día saliendo yo de una misa, un muchacho me dijo, bueno, yo vengo poco a misa, me gustó la misa de hoy, porque yo casi no vengo, porque decía un padre, oigan lo que, decía un padre, que con uno rezar a veces, con eso está bien. Con uno rezar a veces, con eso está bien. Pero, ¿cómo? ¿Tú oíste mal? ¿O el padre estaba medio mal de la cabeza? ¿O lo inspiró el demonio? Porque a cualquiera lo inspira el demonio para decir un disparate, ¿verdad? En un momento determinado. Como me recordaba una señora que me dice, padre, dígame una cosa, yo quiero saber de usted. Y ir a los casinos a jugar es pecado.
Eso va aquí en Nueva York. Y yo me quedo pensando, dice ella, porque ya yo le pregunté a un sacerdote y yo me la veo así, le digo yo, ¿y qué le dijo ese sacerdote? Dice ella, bueno, él me dijo que enciendo que uno no juegue lo de la renta, eso no es malo. Oigan, qué respuesta más teológica y más bella. Usted puede ir a jugar a los casinos, enciendo que usted no juegue la renta de su casa, no hay problema. Digo yo, ¿usted sabe por qué usted vino donde mí a preguntarme? Porque usted le preguntó a ese sacerdote y el diablo le habló a través de ese sacerdote. Como inspiró el diablo a Judas Iscariote para que en un momento determinado vendiera a Jesús, como inspiró a Pedro para que negara a Jesús también. Es decir, el diablo inspiró a Judas para que cambiara a Jesús por dinero y también inspiró a Pedro en un momento determinado para que negara a Jesús cuando Jesús más lo necesitaba. De tal manera, hermanas y hermanos, que este tiempo, el tiempo que estamos viviendo nosotros, entrando ya al finalizar el año litúrgico, al finalizar el tiempo de Adviento, el tiempo ordinario que estamos viviendo, la liturgia apocalíptica nos recuerda a nosotros que vamos a morir. Y nos recuerda que después de la muerte vamos a pasar por el juicio final. Y que dependiendo si hayamos hecho el bien, hemos hecho el bien, vamos para el cielo. Y si hemos hecho el mal, entonces vamos para el infierno. Eso lo dice la palabra de Dios. No se sorprendan, dice Jesús, que un día oirán esa trompeta, la trompeta de mi llegada en mi segunda venida, que en la segunda venida de Jesucristo no va a venir a que relajen con él, ni que lo muelan a palo, ni que se burlen de él, ni que lo saquen, ¿verdad?, pedra de allí, ni cuantas cosas, ni que lo enganchen en una cruz. Dice, oirán la voz de la trompeta y ante la voz de la trompeta todos los muertos oirán su voz y saldrán de la tumba. Y el que haya hecho el mal va para el infierno y el que haya hecho el bien va para el cielo. De tal manera que podemos decir, el tiempo del Adviento es preparación para la Navidad. Es preparación para la Navidad. Y tanto el Adviento como el tiempo de Cuaresma es un llamado a la conversión. Es un llamado a la conversión, al arrepentimiento. Y a veces nosotros, cuando se nos llama al arrepentimiento, queremos que nos hablen suavecito, ¿verdad? Por ejemplo, hay una crítica que me hacen mucho a mí, y es que yo hablo mucho en contra del alcohol, en contra de la borrachera, porque hay una realidad. Cuando el pecado se hace cultura, todo lo que es radicalidad, el mundo lo rechaza. El mundo rechaza la radicalidad en la cultura del pecado. La cultura de pecado es que el hombre hace alianza con el pecado. Hoy nosotros hemos hecho alianza con la bebida, con la borrachera. Hemos hecho alianza con eso. Y eso se ha metido en la iglesia. Se ha metido en la iglesia la borrachera. Me llamaba alguien de Puerto Rico escandalizada, un grupo de sacerdotes que se reunieron, y entonces ahí andaba el romo, andaba el whisky, andaba la tequila, andaba la cerveza. Y entonces una cosa muy triste, esa gente escandalizada con eso. Me decía una mujer que vive en España, que ella no va a España. Y yo le preguntaba, ¿y por qué usted no va? Claro, gente, usted sabe, una fe ahí media pobre, pero la razón que ella me daba era que el sacerdote el domingo celebra la misa y después se mete a una cantina a beber alcohol, ¿verdad? Que eso en Europa es algo como que se ve algo muy cultural, pero dice el Señor, ahí los escándalos siempre se darán, pero hay de que los provocan. Y nosotros, ¿verdad?, cuando nos juntamos, los grupos, ya sea de Maús, ¿verdad?, que a veces les gusta esa cuestión de alcohol, se escandaliza.
otros grupos de la iglesia, muy revolucionario y muy moderno y muy cosa. Tengamos en cuenta nosotros que detrás de nosotros está la iglesia. Y cuando ven un grupo de iglesia bebiendo y emborrachándose, eso escandaliza. Donde Casilda una vez, Casilda, que en paz descanse, fue un sacerdote y entonces le dice ya, ¿qué quieren tomar? Es decir, ¿quieren refresco o quiere agua? Tráigame una cerveza. Un sacerdote, tráigame una cerveza. Y le dice, no, padre, este es un hogar cristiano, aquí se reza y yo no meto cerveza en mi casa, ¿no? Es decir, y ahí usted puede tener la conciencia de que no, que una cerveza no es nada, no, que un trago no es nada. Bueno, quizá para usted no es nada, pero alguien que lo vea a usted, ¿verdad? Si la gente me ve a mí con una botella de cerveza, con una botella de ron, metido donde se juega, que jugando números, que nunca sino, eso escandaliza. Porque la fe sí debe ser en Jesucristo, pero la mayoría de la gente cree en Jesucristo a través de nosotros. Y cuando nosotros fallamos y nos ven a nosotros, nuestras fallas están a lo público, ¿verdad? Como esta de la desgracia y la maldición de la bebida, que se ha metido en la iglesia y con tantos sacerdotes que ha acabado la bebida. Con tantos sacerdotes, ¿verdad? Sacerdotes que ya al año dejan el ministerio por la bebida, por alcoholismo. Eso se da. Entonces, yo le digo a la gente, y se lo digo a la gente públicamente, cuando usted invite a un sacerdote a su casa, no le dé alcohol, no le dé nada, dele agua y dele jugo. Es decir, hago un comentario de un sacerdote que fue a una casa y entonces se pasan de contento en la casa dándole bebida al sacerdote. Y el sacerdote, que viene de un ambiente parece de eso, pues se fue de vicio, después de borracho. Y ese sacerdote creó un escándalo ahí y los hijos de esa familia decían, pero eso no es un sacerdote. Claro, era un sacerdote, pero loco por toda la bebida que le habían dado en la casa. Por eso pues, hay gente que usted llega a su casa, tenga vino, tenga cerveza, tenga... No, oigan bien, ayuden a los sacerdotes, ayúdenlo a salvar. No le den alcohol y no solamente eso. Si usted ve que el sacerdote, usted lo ve en una actitud media borrachina, llámelo la atención. Porque nosotros, oigan bien, nosotros los sacerdotes nos debemos a ustedes los laicos. Ustedes tienen derechos sobre nosotros. Porque el día que nos ordenamos nosotros, entonces de alguna manera nosotros pasamos a renunciar a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios y servir al pueblo de Dios. Y ustedes los laicos tienen derecho a corregirnos a nosotros. Qué triste que a veces nos pintamos los sacerdotes como Superman y cuantas cosas y una actitud que la gente no nos puede decir nada a nosotros. Como nosotros le predicamos a ustedes, predíquenos a nosotros también y ayúdennos a salvar. Como decía la palabra de Dios en el otro día, ¿quién era? El libro de Malaquías, y ahora le toca a ustedes, sacerdotes. La palabra de Dios ese día nos dio duro a nosotros. El día que entonces necesitamos, ¿verdad? Porque nosotros, los sacerdotes, somos de carne y hueso también, como son ustedes, y necesitamos también que se nos corrija. Y cuando ustedes vean que nosotros andamos en malos pasos, ayúdennos a salvar. No esperen ustedes que nosotros caigamos al hoyo ya y que sea irremediable. Entonces, para llamarnos la atención. Es decir, debemos ser amigos nosotros unos con otros para que nos ayudemos mutuamente a salvar. Entonces, volviendo, que el tiempo del Adviento, como el tiempo de Cuaresma, es un tiempo muy especial que nos llama a la conversión. Y por ejemplo, cuando uno ve las advertencias bíblicas que se nos hace para el arrepentimiento, cuando uno, por ejemplo, Mateo, o sea, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, ¿qué vemos nosotros en el capítulo 3 de San Mateo? La llamada al arrepentimiento y a la conversión que nos hace Juan el Bautista, ¿verdad? El precursor, el que iba delante de Jesús. Y entonces, en el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo, es algo a veces
nosotros a veces que somos tan ñoñitos, no, que no se diga esto, que no se diga lo otro. Dice, Juan vio un grupo de fariseos y de saduceos que habían venido donde él a que lo bautizara y le dijo, raza de víboras. Oigan, ¿qué es víbora? Serpiente, raza de serpiente. ¿Cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijo de Abraham aún de estas piedras. No, que yo soy católico. Ajá, que tú eres católico y qué, ¿verdad? ¿Te va a salvar con decir yo soy católico? El día del juicio final, Señor, ábrenos, que yo me llamo católico. No, hermanas y hermanos, usted va a la mayoría de cantinas donde está eso lleno de bebedores y son todos católicos. Ay, yo soy católico, mi abuela me llevaba a la iglesia, yo rezaba el rosario con qué sé yo quién. Entonces, tenemos nosotros que saber que dice Juan, duro Juan, ¿verdad? Raza de víbora, raza de víbora. Y cuando, decir, pongo estos ejemplos que son un poco fuertes, ¿verdad? Yo me imagino Juan incómodo ahí predicándole a esa gente que tenían una actitud pública pecaminosa. Entonces le llama Juan el Bautista, no Juan el Evangelista, sino Juan el Bautista, el que decapitó a Herodes, ¿verdad? Es el que dice, miren ustedes, raza de víbora, arrepiéntanse y conviértanse. Ustedes diciendo que son hijos de Abraham, hijos de qué sé yo quién, pues Dios es capaz de sacar hijos de Abraham hasta de la piedra. Es decir, hijo, que yo soy hijo de Abraham, que yo soy judío, que yo soy fariseo, que yo leo la Biblia, que yo voy a la iglesia los domingos, que yo me llamo católico. En la fe hay que ir más allá. La fe, eso no es suficiente. Entonces, me gusta también esta expresión ya en el Antiguo Testamento. En el capítulo 4 del libro de Amós. En el capítulo 4 del libro de Amós. Escuchen estas palabras, vacas de Basán, damas de los cerros de Samaria. Ustedes oprimen a los débiles, aplastan a los menesterosos y luego dicen a sus maridos, sírvanos vino para nosotros beber. El Señor jura por su santidad. Está para llegar el día en que les levantarán a ustedes con arpones y con un aguijón para empujar por detrás. Cada uno de ustedes saldrá como pueda por la abertura de la muralla y serán deportadas hacia el Hermón, ¿verdad? Pero oigan cómo comienza el profeta Amós. Escuchen ustedes, vacas de Basán, a mujeres, ¿verdad? Muy finas, muy bellas, llenas de colorete y llenas de mucho lujo y llenas de cadena y mucho pendiente y arete y cuánta cosa, adorno por todos lados. Entonces a esas mujeres ricas que vivían en un ambiente de la high class, ¿verdad? En Samaria, en Israel, en el norte de Israel, escuchen ustedes, vacas de Basán. Y cuando uno va al capítulo 23, a ver si me sale, porque estoy yo medio dos. Capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. Oigan, como aquí Jesús un poquito fuerte también. Es decir, lo digo para aquellos que ante todo, ay, que no se puede decir así, que tiene que yo qué cosa. A veces los profetas, y si nosotros vamos, el profeta Isaías, el profeta Amós que leíamos, el profeta Osea también, el profeta Miqueas, el profeta Ezequiel, esos son todos, como dicen en Santo Domingo, vienen por la goma con una predicación fuerte y dura. Entonces, capítulo 23. Entonces Jesús habló al pueblo. Él será capítulo. Vamos a ver. Donde Jesús le dice a la gente, ¿verdad? Capítulo 23. Aquí es que dice: ay de ustedes, serpiente, raza de víbora, ¿cómo lo lograron escapar
de la condenación del infierno. ¿Cómo ustedes lograron de la condenación del infierno? Desde ahora le voy a enviar profetas, etcétera, etcétera. Jesús busca todas las maneras de hacer como despertar la conciencia de aquellos, ¿verdad?, que estaban tan alejados del evangelio y que predicaban la palabra de Dios. Porque cuando oigan, aquí hay que tener en cuenta una cosa, que Jesús le está hablando aquí a los maestros de la ley, a los fariseos, que eran la clase que manejaban la parte litúrgica y que manejaban el templo y que manejaban la ley, que manejaban la Torá, que interpretaban la palabra de Dios. Esa gente se habían dañado. Digo, no todo, había gente, supongo yo no estaba, porque hace 2000 años, pero yo supongo que parte de ellos sí, eran gente fieles, ¿verdad?, a las cosas de Dios. Pero muchos de ellos sí habían, de tal manera que Jesucristo dice, miren, le dice a la gente, esta gente predica la palabra de Dios y la predican muy bien, ahí ellos están muy bien. Y le dice Jesús, mire, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos dicen, llévense de lo que ellos les digan, pero no se fijen en lo que ellos hacen. Había que decir lo mismísimo hoy. Hoy esto está dañado. Hoy nos hemos dañado nosotros los sacerdotes, nosotros los que predicamos la palabra de Dios y andamos negociando con la palabra de Dios y engañando a la gente, haciendo prédicas que manden para hacerle cosas a los pobres, para hacer esto, para hacer lo otro. En Lynn, Massachusetts, me encontré con una señora que me dice que fue un sacerdote para allá. Y el sacerdote, ay, que en mi parroquia hace falta esto, que en mi parroquia hace falta lo otro, que en mi parroquia hace falta aquello, qué cosa. Y viene la gente y le dio una ofrenda y pues van a recoger dinero motivado, gente buenísima, porque es que la gente en la iglesia es una gente buena. Los que estamos dañados y más dañados somos nosotros los consagrados, los sacerdotes y muchos obispos, ¿verdad? Escándalos por todas partes. Entonces le hacen una donación al sacerdote que está pidiendo el padre dominicano, que yo mire que mi parroquia enseñándole fotos y todas las cosas. Le dieron una ofrenda. Y después esa gente, o sea que, ay, motivado ese sacerdote tan bueno que estaba pidiendo para su parroquia, pues se le aparecieron allá a la parroquia. Y cuando fueron de lo que ellos habían dado, el sacerdote no había invertido nada. De tal manera que yo le digo a la mayoría de la gente una cosa, miren, cuando ustedes vayan a hacer una obra de caridad a través de un sacerdote, vaya a ver lo que están haciendo. Porque lo más que hay padres recogiendo y cuántas cosas, y hay un engaño, hay una falsedad, y eso sucedía en tiempo de Jesucristo y se está repitiendo hoy, siempre se ha repetido. No es una cosa nueva, ¿verdad? Siempre han habido todos estos tipos de cosas. La gente, ¿verdad? El hambre de dinero y cuántas cosas y toda una corrupción, ¿verdad? Eso existe. Entonces tenemos nosotros que abrir los ojos con relación a eso. Pues siempre que un sacerdote no hay homilía ni celebración que no hable de dinero, pero caramba, por lo menos di un día algo que no tenga que ver con el dinero, por lo menos un día, pero siempre dinero, dinero, dinero y dinero, y la gente de buena y a veces hasta de media bobita, ¿verdad? Y a veces sacerdotes que tenemos una espuela enorme para engañar a los otros. Ay, que Dios nos coja confesado, empezando por mí, que es un mañoso. Empezando por mí, que Dios nos coja confesado, porque no estoy diciendo que son los otros, es que estamos todos metidos ahí entre el saco, ¿verdad? Que nos hemos dejado engañar, como se dejó engañar Judas por el maldito dinero, como dice la palabra de Dios. De tal manera que miremos nosotros, ya los textos bíblicos nos van a llamar al arrepentimiento y nos van a llamar a la conversión y nos van a hablar de una cosa que no nos gusta, del infierno, del infierno. Una vez me acuerdo yo que voy a una parroquia que me invitaron a celebrar una misa y en esa misa yo hablé bíblicamente
de lo que dice la Biblia del infierno. ¿Verdad? Que eso es dogma de fe. La existencia del cielo, pero también la existencia del infierno. El cielo y el infierno. Jesucristo dijo que lo que hagan el bien va para el cielo y lo que hagan el mal va para el infierno. Estos textos no solamente apocalípticos, sino otros más. Y entonces yo hablé del infierno, que hay una cosa que me llama mucho la atención sobre San Agustín. A San Agustín un día le preguntaron que qué era más importante en la vida cristiana, si el amor al cielo o el temor al infierno. Y decía San Agustín, lo que nos salva es el amor. El amor es lo que nos entra al reino de los cielos. Ahora, dice San Agustín, sí, oigan lo que dice San Agustín, si cuando estamos frente a una tentación, pensamos en el cielo, y aún pensando en el cielo y en los goces que vamos a tener en el cielo, como que la tentación sigue ahí, y nosotros como estamos indecisos si nos llevamos de la tentación o nos dice, piensa en el infierno, piensa en los horrores del infierno. Y pensar en el infierno te dará fuerza para alejarte de la tentación del pecado. Porque te darás cuenta que nunca se van a comparar el pequeño gozo que da el pecado con la eternidad de sufrimiento que hay en el infierno. Decía San Agustín, es bueno pensar en el infierno. Y yo sé que es bueno hablar del infierno y pensar en el infierno porque Jesucristo habló de eso. Es una cosa que no. Y entonces aquel sacerdote donde yo estuve predicando, vino el sacerdote después de mí, porque supo que yo hablé del infierno, que cómo es eso, que del infierno no se puede hablar, porque Dios es muy bueno y misericordioso, y que yo qué cosa, etcétera, etcétera. Ajá, como dice el padre Loring, y porque mi mente de mosquito crea que no existe el infierno, deja de existir el infierno. ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, yo nunca he visto un avión de cerca, vamos a poner ese ejemplo, y me dicen, hay un avión que coge 650 gente sentada, un Airbus 380. Eso es mentira. Un avión de esa magnitud no puede volar. No, eso no existe. Ajá. Y porque yo piense que eso no existe, ¿va a dejar de existir la realidad? ¿Verdad? No. En un estadio de fútbol, hay un estadio de fútbol que coge sentados 150,000 personas. O hasta más. No, eso no puede existir. Y porque yo piense, porque yo no lo he visto, y porque yo piense que no existe, eso va a dejar de existir. No, que hay un barco que coge 6,000 personas, ¿verdad? Un crucero de eso. No, eso es mentira. Y porque yo diga que es mentira, va a dejar de existir. Es decir, y aquí lo más que interesa, tenemos nosotros que tomar en cuenta, la guía de nosotros es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Jesucristo, revela la existencia del cielo, pero también la existencia del infierno. Y dice, incluso dice, ¿quién que dice? San Alfonso, el infierno como una necesidad. ¿Verdad? Como, y pone el ejemplo de la necesidad de las cárceles en los países. ¿Es bueno la cárcel? No, pero tiene que existir la cárcel para el que haga el mal. Porque entonces no existe la cárcel, vamos tú a vivir una vida desbandada, desordenada, desorganizada, vamos a hacer y deshacer porque no hay cárcel. Entonces, hermanas y hermanos, la liturgia se torna apocalíptica. Nos recuerda que vamos a morir, incluso nos habla la liturgia de sabiduría. Dice la sabiduría, es sabio pensar en la muerte, es sabio pensar en tu último fin. Es sabio pensar que tú sepas que la patria definitiva tuya está en el cielo y no está aquí. Porque aquí somos transeúntes, somos pasajeros y nuestra patria está en el cielo. Y Cristo en la cruz con su sangre nos ha ganado el reino de los cielos, donde solo hay paz y alegría sin fin. Y así llegamos al final del programa La Vida en Cristo. Vamos a hablar en el próximo programa sobre el arrepentimiento y la conversión. Elementos bíblicos, teológicos
y también de la tradición de la iglesia. Bien, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Un sentido de agradecimiento tan grande, ¿verdad? Y un saludo en San Francisco de Macorís a doña Felicia, que está un poquito en convalecencia, con un pie, ¿verdad?, que se cortó y está un poquito en una condolencia, un poquito dolorida. Doña Felicia, la queremos mucho. Y así a todos ustedes que nos siguen a través de estos canales y de las redes. Y si usted quiere cualquier programa de lo que hemos hecho, de lo que vamos a hacer, pues usted síganos en el canal de YouTube. Usted hable P. Silvio Ortiz, P de padre, una sola P y después el nombre Silvio Ortiz. Y hay tantos los programas que hemos hecho, habido y por haber. Prontamente ya se integra el Toribio, que ya está de regreso aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Lamento hacer un programa medio seco yo solo, pero un día de esto, los próximos programas vendrá Toribio y Toribio le pondrá sabor. Que Dios les bendiga y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga, hermanas y hermanos, con nosotros y con estos canales que le transmiten la palabra de la salvación de Jesucristo. Bendiciones.